Aquella tarde-noche, en Estania, un alma se fue. El pequeño Jorge, un erizo de 9 años, acabó siendo presa de un monstruo. En el barrio de La Ladera, sobre las 8 de la tarde, varios animales de corta edad jugaban en el parque enfrente de sus madrigueras. Algunos padres conversaban mientras vigilaban a sus crías. Había poca luz, ya que era finales de octubre. En uno de los bancos del parque, una rata almizclera observaba a los pequeños que reían y jugaban. Poco se sabía de aquella rata. Nunca hablaba con nadie y se pasaba las horas en aquel banco. Muchos de los animales jóvenes le llamaban la rata del banco. Casi a las 9 de la noche, los padres de Jorge indicaron al pequeño erizo que en unos minutos iban a irse a su madriguera, que la cena estaba lista y se estaba haciendo tarde. Tras unos minutos, cuando los padres de Jorge decidieron que era la hora de entrar a su madriguera, no conseguían poner los ojos sobre Jorge. Primero, sintieron cólera, ya que habían avisado al pequeño erizo que pronto se iban. Poco a poco, esa cólera se transformó en preocupación. Tras 5 minutos, todos, adultos y los más pequeños, empezaron a buscar a Jorge, pero nadie lograba encontrarlo. Una pequeña ardilla dijo a su madre que había visto a Jorge irse con la rata del banco. Efectivamente, la rata almizclera ya no estaba sentada en el lugar habitual. Las fuerzas de seguridad llegaron y buscaron al pequeño erizo junto a los demás animales. Pronto, los oficiales encontraron una horrible escena. Dentro de su madriguera, la rata almizclera con el pequeño Jorge en sus brazos. Apartaron al pequeño erizo de la rata. Un oficial de seguridad observó el pequeño cuerpo de Jorge. Aquella bestia le había pagado el alma para siempre. Cuando los vecinos conocieron la noticia, se agolparon a la entrada de la madriguera de la rata. Muchos querían tomarse la justicia por su mano, pero los agentes de seguridad se encargaron de escoltarlo hasta el coche oficial. Nadie puede imaginarse el dolor, la angustia y sobre todo el vacío que dejó aquel suceso sobre los padres, familia y vecinos de La Ladera. Pasaron unos días y poco a poco las palomas empezaron a hacerse eco del pasado de Fran Daniel Almendra, la rata almizclera, el monstruo. Hacía 23 años, ese ser miserable había sido condenado a 25 años de prisión por ozar la vida de una nutria alegre y llena de buen humor, que debutaba en la vida laboral. Fran Daniel se presentó en una agencia inmobiliaria en busca de una nueva madriguera. Una tarde, acordó una visita con la inmobiliaria para hacer una visita más, indicando que quería tomar unas medidas para saber si sus muebles se adaptaban a la nueva madriguera. Carmina, la nutria, le acompañó. Fue la agente inmobiliaria quien entró primero a la madriguera. Puso su bolso en la mesita de la entrada y en ese momento la rata la atacó por la espalda. Carmina nunca salió de aquella madriguera con vida. Aquella bestia le arrebató la existencia con un ensañamiento difícil de digerir hasta para los oficiales más aguerridos. Pero el sendero criminal de Fran Daniel Almendra había empezado aún antes del ataque a Carmina. 5 años antes del brutal ataque a Carmina, Fran Daniel había sido condenado a 7 años de reclusión por haberse llevado a la fuerza una ardilla menor. La llevó a su casa, la ató a una silla y abusó de ella. Situando los sucesos cronológicamente, el trágico suceso ocurrido a Carmina, la nutria, nunca debería haber ocurrido, ya que Almendra debería estar aún cumpliendo condena por el caso de la ardilla. Pero el monstruo había sido puesto en libertad tras cumplir 4 de los 7 años a los que fue condenado, debido a su buen comportamiento.
Siguiendo el mismo patrón, el pobre erizo Jorge tampoco debería haberse cruzado con el monstruo, ya que estaba condenado por el asesinato de Carmina. En el momento en que le apagaron el alma a Jorge, a la rata aún le quedaban 2 años de condena, pero una vez más, la justicia lo había puesto en libertad, pese a que a la pena no se había acabado, pese a que los informes psicológicos indicaran que ese animal no podía dejarse en libertad y que continuaba siendo peligroso, pese a que él mismo, Fran Daniel Almendra, indicara a los jueces que él sentía que era un peligro para la sociedad. Lamentablemente, lo único que quedará después de esta historia son las preguntas que toda Estania se hacía. ¿Por qué liberar antes de tiempo a un animal que ha atacado a otro cometiendo las peores atrocidades? ¿Pueden realmente reinsertarse ciertos asesinos y abusadores? ¿Es posible aplicar la cadena perpetua en casos similares a los de Fran Daniel? ¿Cómo pueden dormir tranquilos aquellos que permiten que sujetos como Fran Daniel Almendra salgan de prisión antes de cumplir su condena y vean cómo el acusado comete otro crimen? ¿Pueden los habitantes de Estania dormir tranquilos sabiendo que otros Fran Daniel pueden vivir cerca de sus madrigueras y sus crías? ¿Se debería anunciar a los habitantes de un barrio que un agresor vive entre ellos como se hace en establos unidos?